Aquí es donde viven mis padres, declaró Mark de repente durante su visita, mientras sus suegros asentían con satisfacción desde detrás de él. Yo estaba en medio de una reunión en línea y me disculpé rápidamente antes de finalizar la llamada. A pesar de haber mencionado previamente mi reunión a la 1 de la tarde, su inesperada visita me dejó irritada. Giré la mirada hacia la puerta y pregunté con calma, ¿por qué vinieron de repente? Mi suegro respondió con orgullo, pagaremos la hipoteca, así que por favor váyanse. Reprimir una risa ante tal declaración fue difícil. Mi suegra nunca había trabajado, y mi suegro tampoco tenía empleo. Sorprendentemente, Mark apoyaba por completo la postura de sus padres. Decepcionada por su actitud, comencé a considerar el divorcio mientras salía de la habitación. La hipoteca de la casa era de $5,000 mensuales. Con una sonrisa interior, comencé a empacar en serio. Aprovechando que tenía un viaje de negocios programado para la semana siguiente, con mi maleta y libreta bancaria listas, me dirigí a la entrada. Adiós, dije antes de salir. Planeaba transferir el título de la casa a Mark en cuanto pudiera. Me sentía emocionada pensando en mis futuros proyectos. Soy Sile Oven, diseñadora web de 47 años. Me volví independiente hace 5 años y he tenido la fortuna de recibir importantes contratos profesionales, lo que me permitió quintuplicar mi antiguo salario. Actualmente, vivo en el último piso de un moderno condominio que también sirve como mi oficina. Conocí a Mark hace 3 años, gracias a Ashley, mi ex jefa, quien insistió en que lo conociera. Él era su primo, amable, honesto y, según ella, con dificultades para mantener relaciones. En aquel entonces, mi negocio iba bien, y acababa de adquirir el condominio. Aunque no planeaba casarme, Mark me sorprendió, atractivo y atento. Parecía mucho más joven de lo que realmente era. Durante nuestra primera conversación, escuchó con interés mis anécdotas laborales y me elogió constantemente. Esa noche me sentí cautivada. Comenzamos a salir y, tras 6 meses, nos comprometimos. Mis padres habían fallecido, y mi único familiar era mi hermano, quien asistió junto a su esposa a la reunión familiar. Por parte de Mark, acudieron sus padres y Ashley, aunque la reunión transcurrió sin sobresaltos. Un comentario de mi cuñada quedó grabado en mi memoria. Esto parece mentira. Nunca imaginé que sus palabras se convertirían en una amarga realidad tras casarme con Mark. Mark trabajaba en un empleo demandante, saliendo temprano en la mañana y regresando pasada la medianoche. Su sueldo, a pesar de las largas horas, apenas representaba una cuarta parte del mío. Le sugerí que considerara cambiar de trabajo para cuidar su salud, pero su reacción me tomó por sorpresa. ¿Me estás diciendo que renuncie? ¿Te crees mejor que yo porque ganas más? Me quedé atónita. Nunca habíamos discutido antes. Me apresuré a disculparme. No quise decirlo así, solo estoy preocupada por tu salud. Perdón, reaccioné mal, respondió Mark tras calmarse. Siempre has cuidado de todo en casa. No debí regañarte. Nuestra primera discusión terminó pronto, pero desde entonces evitaba sugerirle un cambio de trabajo. Conforme sus horas en la oficina se alargaban aún más, terminé aceptando su decisión y me dediqué a hacer de nuestro hogar un espacio relajante para cuando regresara. Cuando su padre fue hospitalizado por un problema de espalda, Mark me pidió que aumentáramos el dinero que enviábamos a sus padres. Suspiré internamente, pero acepté. No tenía padres propios, así que no dudé en ayudar a mis suegros. Aunque Mark aportaba una parte considerable de su salario a su familia, lo cierto es que toda la carga económica de nuestro hogar recaía sobre mí. No pude estar de acuerdo cuando Mark insistió en aumentar la remesa. Después de todo, esa era una posibilidad gracias a mis ingresos, pero me resultaba difícil negarme frente a sus padres. Mark, eres realmente amable. Muchas gracias. Es una gran ayuda, dijeron, mirándonos a ambos bajo su presión. A regañadientes, acepté aumentar la remesa. Sin embargo, no fue lo único que comenzó a exigir mi suegro. Aparte del dinero para la remesa, pedían más cosas, sabiendo que era probable que les dijera que no. Por eso, se acercaban a Mark, quien, débil ante las peticiones de su madre, a menudo terminaba accediendo. Un día, después de que su padre regresó del hospital, nos dirigimos a casa. Cuando dejamos a mis suegros en un taxi, nos sorprendió verlos esperando afuera de nuestra casa. Es difícil para papá subir las escaleras, así que pensé que lo cuidaríamos aquí hasta que su espalda se recupere completamente, explicó mi suegra, mientras su expresión se endurecía al ver mi reacción de sorpresa. Mi suegro se plantó frente a la puerta, como si quisiera decir, déjanos entrar. Está bien, no te preocupes, respondió Mark rápidamente, evitando mi mirada. Por su reacción, me di cuenta de que ya habían discutido el asunto. Bueno,
Pueden quedarse aquí hasta que te recuperes por completo, dije, resignada, invitando a mis suegros a entrar. Ellos miraron alrededor de la casa y se sentaron en el sofá de la sala de estar. Miren, viven en una casa tan linda. La nuestra tiene 50 años y se está cayendo a pedazos, dijo mi suegro. Sí, está muy deteriorada. Envejecer es duro, añadió mi suegra. Mark asintió sin decir nada. Era evidente que planeaban quedarse mucho tiempo. Era el momento de ser honesta. Les estaba enviando una suma considerable de dinero cada vez, y aunque vivir juntos podría aligerar la carga financiera, eso no era suficiente para aceptar su propuesta. Renovar casas antiguas está de moda en estos días. ¿Qué tal si lo hacemos?, sugerí, mirando a Mark. Sí, tal vez, respondió él vagamente. 2 años después de nuestro matrimonio, aún estábamos supuestamente en la fase de luna de miel, pero casi no pasábamos tiempo juntos. Ni siquiera habíamos ido de luna de miel. Mi casa también era mi oficina, un espacio que disfrutaba cuando Mark no estaba, pero si mis suegros se quedaban todo el día, las reuniones en la sala de estar serían casi imposibles. Comencé a pensar que tal vez debería mudarme a la casa de mis suegros y usar este lugar solo como oficina. Gracias a mi resistencia inicial, el tema de vivir juntos seguía sin resolverse, pero sabía que esta situación no era sostenible. Las leyes no contemplaban la posibilidad de que volviéramos a vivir juntos, pero incluso meses después de que mi suegro fuera dado de alta del hospital, mi suegra no mostró la menor intención de aceptarlo de nuevo, solo regresó a su casa para limpiar, y sus pertenencias comenzaron a desbordarse de la habitación de invitados hacia la sala de estar. Mark, tu padre parece estar perfectamente bien ahora, incluso fue a jugar a los bolos hoy, tal vez sea hora de que se vayan a casa, dijo. ¿Qué estás diciendo?, respondió Mark. Enviar a mi papá de vuelta con su dolor de espalda es cruel. ¿Y si empeora? Mark levantó la voz y me quedé en silencio al ver su reacción. Parecía pensar que alzar la voz me haría ceder. Él solía insistir con frecuencia en voz alta en sus opiniones, aunque yo no siempre le hacía caso. Oponerme a él significaba que mi suegra tomara su lado, lo que me ponía en una posición de desventaja. Esto continuó durante 2 años. Durante ese tiempo, me encargué de todas las tareas del hogar, mientras mis suegros a menudo salían a divertirse. A pesar de que la espalda de mi suegro ya estaba completamente curada, él no mostraba señales de querer regresar a casa. Lo siento, tengo una reunión a la 1 de la tarde, hoy almorzaré en mi habitación. De acuerdo, pero dejaré los platos para más tarde, respondió mi suegra sin levantar la vista mientras ponía el almuerzo en la mesa. Mark se había tomado el día libre y estaba planeando salir con mis suegros por la tarde. No tomaría tiempo libre para nuestro aniversario, pero lo haría por petición de ellos. Pensando esto, respondí, entendido, y me dirigí a mi oficina. A la 1 de la tarde, comenzó mi reunión en línea, pero después de unos 10 minutos, escuché pasos y la puerta se abrió de golpe. Este es el lugar donde vivimos, mis padres y yo, dijo Mark, irrumpiendo en la habitación con mis suegros detrás de él. Me disculpé apresuradamente con los participantes de la reunión y cerré la llamada. Te dije que tenía una reunión a la 1 de la tarde, me quejé internamente mientras me acercaba a la puerta. ¿Por qué estás haciendo esto de repente?, pregunté con calma, solo para que mi suegro respondiera con aire de suficiencia. Pagaremos la hipoteca para que puedas irte. Luché por reprimir una risa ante sus palabras. Mi suegra nunca había trabajado y mi suegro se quedaba en casa sin hacer nada, pero Mark los apoyaba completamente en la decisión del divorcio. Simplemente dije, está bien, me iré. Sorprendentemente, los 3 salieron de la casa. La hipoteca de Mark era de 5,000 pesos al mes. Sonriendo por dentro, comencé a empacar con una expresión seria. Afortunadamente, tenía un viaje de negocios de una semana comenzando al día siguiente. Con mi maleta preparada y mi libreta bancaria, me dirigí hacia la entrada. Adiós, dije antes de salir de la casa. Lo primero que debía hacer era transferir el título de la casa a Mark. Sentí una emoción creciente por los próximos pasos. Me registré en un hotel y contacté de inmediato a un agente de bienes raíces para transferir la casa, incluida la hipoteca. La transferencia dependía de la capacidad de Mark para pagarla. Si no podía, las consecuencias serían muy diferentes. Tendría que hacer un pago único o vender la casa. Acepté la opción y le pedí a la gente que me encontrara una nueva casa y oficina. Mi trabajo podía realizarse desde cualquier lugar con una computadora, pero necesitaba un espacio para tener conversaciones tranquilas con los clientes. El agente encontró un lugar adecuado, a unos 40 minutos en auto de mi antigua residencia. Estaba bien equipado y con excelente seguridad, así que, después de verlo, decidí comprarlo. Era un apartamento lujoso, casi como una villa. Se sentía un poco demasiado lujoso,
pero lo consideré una recompensa por mis esfuerzos y tomé la decisión de comprarlo. Podría mudarme en una semana, así que me quedé en alojamiento temporal hasta que todo estuviera listo. Después de que todos los documentos estuvieran en orden, dejé el proceso de embalaje y mudanza en manos de una empresa especializada. Parece que Mark no había sido informado sobre la transacción de la hipoteca. Durante la mudanza, mis suegros y Mark ayudaron, pero no dejaban de hablar mal de mí. Cuando los mudadores terminaron, uno de ellos comentó que tenían una familia difícil, lo que me hizo sentir una ola de vergüenza. Una semana después de instalarme en mi nuevo hogar, recibí una llamada de Mark. ¿Qué es esto de cambiar la hipoteca?, preguntó, ansioso, con su padre gritando al fondo. Dile que venga. Regresé rápidamente y parecía que Mark finalmente había entendido la situación. Pero, nos estamos divorciando, ¿no? ¿No es justo que yo pague la hipoteca si ustedes son los que viven allí?, preguntó. Nunca mencioné nada sobre un divorcio, le respondí, pero no podía estar de acuerdo con él si pensaba que yo debía seguir viviendo en esa casa, después de todo lo que había pasado. Presioné un botón de reproducción en la computadora cercana y nuestra conversación de ese día comenzó a reproducirse. ¿Por qué grabaste esto?, preguntó Mark, sorprendido. Estaba en una reunión web, así que lo grabé para documentación, le expliqué. Generalmente uso una grabadora IC para reuniones y comparto el audio grabado después de obtener el consentimiento de la otra parte. Le había mencionado esto a Mark antes, pero parecía haberlo olvidado. ¿De verdad es cierto?, dijo Mark, claramente confundido. Entonces, buena suerte con los pagos de la hipoteca, pero primero tendrás que pasar la verificación de crédito, le dije. ¿Cuánto es? ¿De todos modos puedo pagar la hipoteca con mi salario?, preguntó Mark, lo que me hizo reír. Le había informado claramente sobre el monto mensual de la hipoteca cuando nos casamos y le había mostrado todos los documentos, pero parecía que nunca prestó atención, pensando que terminaría pagando. Veremos si puedes, le respondí. La hipoteca es de $5,000 al mes. ¿No me escuchaste? Te lo vuelvo a decir, el monto mensual de la hipoteca es de $55,000. ¿Escuchaste eso? Al escuchar la cifra, Mark se quedó completamente sin palabras del otro lado del teléfono. Podía escuchar a su madre preguntándole a Mark cuánto era. $1,000, tal vez 2,000, de cualquier manera, no puede ser tanto. Mark estaba demasiado sorprendido para responder. Entonces, su madre tomó el teléfono, y me encontré con una nueva interlocutora. ¿Dónde estás? La hipoteca no puede ser tanta, decía, irritada, y comenzó a lanzarme un discurso sobre lo incompetente que era como esposa, insistiendo en que yo debía pagar la hipoteca porque les había causado problemas. Después de terminar con un tono triunfante, agregó, no creo que puedas cubrirlo con el salario de Mark. No te ayudaremos más. Parecía que Mark no les había contado a sus padres sobre su salario real. Un hijo que nos envía tanto dinero cada mes no puede estar teniendo problemas financieros. Él seguirá cuidándonos, así que no tenemos preocupaciones, continuó su madre, confiada. No pude evitar estallar en risas mientras la escuchaba alardear. Mi risa repentina la enfureció, y decidí darle una dosis de realidad. $4,000. ¿Qué es la hipoteca? No, ese es el salario mensual de Mark, le respondí. Ella se sorprendió con mis palabras y se quedó en silencio por un momento, pero luego comenzó a reír. Eso es imposible. Mark nos ha estado enviando 4,000 cada mes. Si su salario fuera realmente de 4,000, se habría quedado con todo. Deja de mentir. Eso es correcto, pero he estado cubriendo todos sus gastos personales y su dinero de bolsillo. Así es como pudo enviarnos ese dinero, le expliqué, y ella gritó, sin creerme. Con calma, le señalé la evidencia. Mira el estante justo al lado de la entrada de la sala de estar. Ahí encontrarás los recibos de sueldo de Mark. Si dudas de eso, compruébalo tú misma. Solo estás mintiendo, dijo, dirigiéndose al estante indicado. Podía escuchar a Mark tratando de detenerla desde el fondo. Pronto, su voz sorprendida llegó a través del teléfono. No hay ni siquiera 4,000 aquí. Mark, ¿qué significa esto? El salario real de Mark resultó ser incluso más bajo de lo que sabía. Pude escuchar las preguntas de mis suegros a Mark al fondo. Puede que no me escuches, pero solo para que lo sepas. La casa, la hipoteca, es de 5,000 al mes. Cuídense, dije lo más fuerte que pude, ya sea que me escucharan o no. Terminé la llamada. Mark me llamó varias veces después, pero los ignoré. Discutamos esto a través de un abogado a partir de ahora. Le envié un mensaje de texto. Luego ignoré cualquier intento de comunicación posterior. El abogado que contraté se encargó de los constantes contactos, que pronto se calmaron. Inmediatamente presenté una solicitud de compensación a través de mi abogado. Después de un tiempo,
Recibí una respuesta, y no pude evitar reírme de su contenido. Parecía ser coescrita por un equipo de mentirosos. El lado de Mark había contratado también mentirosos, pero sus afirmaciones eran ridículas. Las acusaciones de Sally son falsas, y la verdadera víctima es nuestro cliente. Exigimos una compensación por angustia emocional. Todo lo que pude decirle a mi abogado fue, lo siento, el divorcio se acercaba, pero nuestra relación como pareja aún estaba en curso. Quería alejarme de un marido capaz de hacer tales demandas. Mi cliente quiere reunirse y discutir en persona, dijo mi abogado. Parecía que Mark no sabía nada de esto. El abogado me entregó una carta que solicitaba brevemente verificar la verdad detrás de las afirmaciones de Mark. Acepté la solicitud a través de mi abogado y elegí una ubicación alejada de mi residencia actual por precaución. En la reunión programada con el abogado contrario, Mark no se presentó. El abogado era joven y educado, saludándome adecuadamente. Al llegar, me reveló que su cliente era, en realidad, la madre de Mark. Según él, Mark permanecía en silencio durante las discusiones, manteniendo la cabeza gacha, mientras sus padres seguían acusándome, alegando que inventé una falta para exigir una compensación. Mientras escuchaba, el abogado me entregó un documento que detallaba las acciones maliciosas que supuestamente había cometido. Sin embargo, el abogado también sintió que este documento había sido elaborado intencionadamente para degradarme. Le expliqué cada punto en detalle, y el abogado contrario asintió con seriedad, mostrando comprensión. Mi abogado presentó evidencia que respaldaba mis explicaciones. Veo que el contenido de sus declaraciones es completamente diferente. Usted, Sally, tiene evidencia sólida y un caso sólido, comentó. Esta parte está invertida, dijo, señalando y corrigiendo un error. El lado contrario estaba visiblemente sorprendido. Cuando concluyó la explicación, el abogado contrario salió de la habitación con la misma cortesía con la que había llegado. Mi abogado y yo comenzamos a elaborar una estrategia para exponer las falsedades de Mark y sus padres. También nos comunicamos con otras partes relevantes para establecer una reunión y discutir la compensación. Un mes después, Mark y sus padres llegaron, luciendo demacrados. Su madre me miró con el ceño fruncido, como si estuviera viendo a un enemigo. Parece que estás disfrutando de todos estos problemas. ¿Quién crees que es el responsable de esta situación?, preguntó, visiblemente insatisfecha. La cena privada que habíamos elegido parecía no agradarle. Qué desafortunado que no te guste el restaurante de lujo que solías preferir, respondí deliberadamente. Pero ella reaccionó con una cara aún más infeliz. Entramos al restaurante, y el personal, informado sobre la situación, nos condujo a una sala privada. Mark no dijo nada hasta que estuvimos sentados. De repente, se mostró emocional. Sally, me equivoqué, por favor, ayúdame. Puedo sobrevivir así. Haré todo lo que digas de ahora en adelante. Por favor, regresa, suplicó. Los padres de Mark estaban atónitos por esta súplica inesperada. Le sonreí amablemente, y él pareció momentáneamente aliviado, pero hice una señal a mi abogado. Mi abogado entregó a Mark un documento, y al leerlo, Mark se puso pálido. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa?, preguntó Mark, mientras su madre le arrebataba el documento y me miraba furiosamente. El documento contenía las afirmaciones de Mark, cada una refutada con tinta roja. Sally, ¿cómo te atreves a subestimarnos? Ya es suficiente, exclamó su madre. Desafortunadamente, madre, solo estoy diciendo la verdad, respondí con calma. Ella apretó los dientes ante mi respuesta. De repente, me salpicó con agua. ¿Cómo te atreves a seguir actuando con tanta arrogancia? Incluso como nuera, toleramos tu infertilidad, así que deberías estar agradecida y dedicada a la familia de tu esposo, dijo. Para mi sorpresa, fue mi suegro quien arrojó el agua. Me miró con el ceño fruncido y jadeante. Increíble, arrojar agua durante una reunión, especialmente con abogados presentes. Era absurdo, así que me eché a reír. Mi risa sorprendió a todos, incluido mi abogado. Sí, parece que no fui la esposa perfecta. Me quitaron mis ganancias, me cargaron con todas las tareas del hogar y, aunque dije que no quería tener hijos, me regañaron por ser infértil. No soy lo suficientemente fuerte para soportar eso, respondí, desafiante. Ya deberías entenderlo. Cuando estemos divorciados, no tendré nada que ver contigo. ¿Qué tal ella como nueva candidata a esposa? Es joven. Podría ser buena para ti, dije, señalando a mi abogado. Mi abogado, recobrando la compostura, sacó una fotografía que mostraba a Mark entrando a un hotel con una mujer joven. ¿Qué es esto?, preguntó Mark, visiblemente sorprendido. La tomé mientras estaba en la habitación. Es mi exjefe y primo de Mark. Ashley, dije. Mark estaba sin palabras al ver a Ashley.
Ashley se sentó a mi lado y me entregó un pañuelo. Tío, tía, no le presenté a Mark a Sally para hacerla infeliz, explicó. Su madre comenzó a ponerle excusas a Ashley, con una voz dulce. Los padres de Ashley son el tío y la tía de Mark, y sus padres no pueden ser demasiado asertivos con ellos. Ashley me había informado que sus padres estaban enojados por este asunto, y era probable que reprimieran a sus padres al ver a Mark y sus padres calmarse. Presenté la solicitud de divorcio y los documentos relacionados con la compensación. Mark parecía querer decir algo, pero permaneció en silencio bajo la mirada aguda de Ashley, firmando rápidamente los documentos. Por cierto, esta mujer tiene un mensaje para ti, dijo mi abogado, entregándole a Mark una carta. Ella no sabía que ya estaban casados. Ya se había reunido con mis padres. Y Mark reservó el lugar de la boda, diciendo que esto era un fraude. Ella exige una compensación. Así que prepárate. Mark se sorprendió, comenzó a llorar de desesperación. Mark había estado emparejando a jóvenes en un sitio de citas varias veces. La mujer en la foto era de uno de esos encuentros, y aparentemente lo amaba profundamente. Esta revelación conmocionó a sus padres. Su padre, sorprendido por la situación, estaba atónito. En realidad, Ashley había investigado la infidelidad de Mark. Le explicó la situación a la mujer y le presentó un abogado. Nunca conocí a la mujer directamente, pero me dolió escuchar su disculpa por teléfono. El divorcio parecía inevitable debido a las diferencias irreconciliables. Pero sobre la casa, ¿no deberían considerarse los pagos de la hipoteca?, comenzó su madre. Le informé que Mark ahora era el dueño de la casa y que estaba siendo vendida porque no pasó la evaluación crediticia. De ninguna manera, respondí. Su madre se desplomó en desesperación, y luego dejamos el restaurante. Un mes después, Ashley me informó que Mark y sus padres se habían mudado del condominio de gran altura a un apartamento debido a los hábitos de gasto de sus padres. El salario de Mark no podía sostenerlos, y habían pedido a Ashley ayuda para el alquiler. La compensación tanto de la mujer engañada en el sitio de citas como de mí estaba siendo cubierta por los padres de Ashley y Mark. Mark les estaba pagando sorprendentemente. Ashley había comenzado a salir con el exabogado de Mark. Se sintió atraída por su decisión. Nunca sabemos lo que traerá la vida, dijo, luciendo muy feliz. En cuanto a mí, comencé a escribir blogs sobre estos eventos, lo que inesperadamente atrajo la atención y me llevó a nuevas oportunidades como escritora. Disfruto escribir. Llevo una vida ocupada pero satisfactoria. De hecho, desde el divorcio, un ejecutivo corporativo que conocía a través de los negocios me ha perseguido intensamente. Recientemente, nuestra relación se volvió romántica. Él es confiable y me ha sugerido que vivamos juntos, pero todavía estoy pensando en mi respuesta. En verdad, mi mente ya está tomada. Solo necesito el coraje para comunicarle mi decisión. Espero con ansias nuestra cita mañana. Hoy estoy nuevamente sentada frente a mi computadora.